Momento de recibir en nuestros estudios, en este bloque del IE, nos complace nuevamente el vicepresidente del IE Paraguay, Andrés Bogarín, y también en esta ocasión está la señora Lilian de Maneglia, de Merch. Vamos a estar hablando de un tema realmente apasionante, porque es actual y es una problemática que pasa en Paraguay, pasa en varios países seguramente, pero nosotros vamos a estar refiriéndonos de lo que está aconteciendo actualmente en nuestro país. Antes que nada, señora Lilian, bienvenida. Gracias, muchas gracias. También Andrés, gracias por compartir nuevamente este espacio. Gracias por por permitirnos estar con ustedes, la verdad muy contento y vamos a ver qué sale hoy de esta conversación. No, me parece muy interesante ya, Andrés, antes que nada, la propuesta de la conversación que vamos a tener esta mañana, porque seguramente tanto a ustedes como a las personas que están observando el programa, y más que nada apuntando directamente al segmento de extranjeros, cuando vienen al país, porque también existe la problemática de expatriados en Paraguay. Es el tema que nos invita a poder abordar, Andrés. Sin lugar a dudas, primero la importancia de realmente, hay gente que dice, cómo te va a ir en un país depende de quién te espera en el aeropuerto, ¿verdad? Sí. Realmente cuando uno va a otro país y decide cambiar de trabajo o simplemente está emigrando, cada detalle cuenta, ¿verdad? Y cada detalle puede hacer que vos decidas volver a tu país de origen. Entonces es muy importante la atención al detalle cuando hay este tipo de movimientos, cuando vienen extranjeros, porque una experiencia mala puede hacer que hasta que el país pierda millones de dólares en inversiones, como ha sucedido en el pasado. Entonces es muy importante darle atención a esto y pasar un poco a hablar en el campo profesional, ¿verdad? Porque en muchos países esto es una industria profesional. En Paraguay está empezando justamente a tener ese movimiento, esa tendencia. Qué notable, Lilia, ¿no? O sea, esa primera impresión y la comodidad o no, o la incomodidad en este caso también, cómo puede marcar la diferencia, ¿no? Sí, es sumamente importante porque habla mucho del futuro de esa familia o de esa persona en el país. Como dice Andrés, eso puede significar el éxito o el fracaso de una misión. Y no se trata tampoco de cambiarle las perspectivas, sino de administrar las expectativas que tiene un extranjero al llegar a Paraguay. De poder hacerle fácil entender qué cosas puede encontrar, qué cosas no van a encontrar, cómo puede manejar, cómo se puede suplir y hacerlo de una manera profesional, que la persona se sienta respaldada al llegar, que se sienta acompañada en el proceso, ¿verdad? Ya, porque hay veces, Andrés, que una persona que acostumbra a viajar, digo bien, a diferentes países, generalmente tiene un protocolo o realiza ciertas actividades de una manera que es habitual tal vez en diferentes países, tanto en este continente, o si no vamos al viejo continente, Europa, ¿verdad? Y de repente encuentran Paraguay, siempre yo tomo como ejemplo porque es lo que nos toca, ¿no? Y viene a Paraguay y la cuestión es diferente, o sea, no se maneja con cierto protocolo o de la forma, entre comillas, correcta que debería manejarse, ¿no? Sin duda, a ver, las empresas globales multinacionales que están acostumbradas a mover ejecutivos por el mundo, saben, entienden, valoran y usan este tipo de servicios. Sí. Ya a nivel regional, va a venir a vivir aquí un argentino, un brasilero que son más cercanos. Inclusive ellos tienen problemas de diferencias culturales, ¿verdad? Y a veces eso puede llegar a ser una complicación, porque siempre le decimos al cliente, cuando viene a Paraguay, tenés que tener cuidado. Esto, hasta si vos vas a ir de una provincia a otra en Argentina o de un estado a otro, hay diferencias sutiles, pero que a veces pueden ser relevantes. Entonces es considerar todos los aspectos de lo que es una mudanza con cuestiones culturales, que si vos te vas, por ejemplo, a países extremos como el Medio Oriente o algunos países de Asia, vos podés llegar a tener hasta problemas serios, ¿verdad? Si es que alguien no te explicó los códigos de conducta y la manera en la que vos tenés que actuar en esa sociedad. Totalmente, totalmente. Lilian, y acá en nuestro país, al extranjero, a la familia especialmente, le cuesta un poco
instalarse por una cuestión de educación para los chicos, por un trabajo alternativo para la pareja, cuestiones así de repente que cuesta conseguir o no, o estamos nosotros dentro de un proceso para poder adaptarnos también para afuera. Se enfrentan ciertas dificultades, estamos con muchas veces la situación de encontrar vacancias en los colegios, y que sean colegios cuyos títulos sean reconocidos en otros países. Esa es una desventaja que tenemos, que nos limita un poquitito en la parte de educación para los chicos y que tenemos que saber manejar antes de que el expatriado salga de su país. Por eso es que el servicio de relocation es muy importante, porque se le asesora al expatriado antes de salir del país, de qué expectativas, qué documentos tiene que traer, qué tipos de colegio puede conseguir en el país o cuáles tienen vacancias. Entonces todo eso se maneja antes de su llegada. Y hay problemas culturales en cuanto a, sobre todo cuando hay una barrera del idioma, ¿verdad? Llegan, normalmente es el cónyuge el que está empleado o es el que vino por alguna misión, y el que queda en la casa, el que tiene que equipar la casa, el que tiene que comprar las cosas, alquilar los muebles, esa es la persona que está enfrentando la dificultad cultural. No conoce el lugar generalmente, no maneja el idioma y puede caer en situaciones, digamos, en las cuales la gente toma ventaja de eso. Entonces, el acompañamiento en ese proceso puede significar que ese cónyuge esté contento, acompañado, contenido, y el éxito por ende de la persona que está trabajando en su misión. ¿Por qué? Porque está tranquilo de que su cónyuge y su familia está contenida. La contención, qué importante es, Andrea, ¿eh? Contención, y parece tan fácil, ¿eh? Yo creo que la felicidad del cónyuge es crítica, es clave, Claro. porque vos tenés una persona que está en la casa 8, 10, 12, 15 horas por día, y de repente se acabó la pila del control remoto, puede ser una tragedia, ¿verdad? Para el ejecutivo que está resolviendo problemas de multinacionales. Y entonces es como que esto también engloba un poco el servicio relocation, porque relocation es una palabra que incluye muchos aspectos. No es solamente mudarte físicamente, sino garantizar que uno se radique en el país con solvencia y que sea durable la venida. Dar las condiciones para que eso se pueda efectivizar, ¿no? Claro. Y también en la previa, durante y después. O sea, Exacto. hacer una planificación para que la persona, el empresario en este caso, el ejecutivo, efectivamente pueda apostar y decidirse a venir, ¿no? Porque tiene las condiciones para los chicos, que siempre uno, independientemente al tipo de negocio que va a realizar, plantean la familia o ya visualizan la familia. Claro. Entonces, si el país se comporta o al menos tiene una empresa que le pueda preparar todo eso, prácticamente que de una se lanza a esa aventura, ¿no? Claro. Como decía Andrés, en la mayoría de los países el servicio de relocation es una industria muy desarrollada, y todas las empresas multinacionales que mudan a sus ejecutivos contratan estos servicios, porque es la manera de asegurarse de que el ejecutivo esté bien cuidado y que la función que cumpla su misión, ¿verdad? Efectivamente. Entonces es clave la contención, es clave la asistencia que se le da al ejecutivo y a la familia. ¿En Paraguay está creciendo la industria o no? Sí. ¿Se está desarrollando? Sí. Sí, bastante. Claro, porque tenemos un clima de negocio bastante favorable, Claro. entonces me parece que hay que pulir esto, ¿no? Y poner en condiciones para recibir a la gente de afuera, Andrés, ¿no? ¿Vos te acordás que la semana pasada estuvimos aquí con la gente de Ferrer hablando de clima de negocio y de la inminencia de que Paraguay entre a grado de inversión, ¿verdad? Y repitiendo un poco lo que hablamos la semana pasada, el momento que Paraguay entre a esa lista de países con grado de inversión, va a haber aquí una avenida importante, porque vamos a aparecer en el mapa de empresas que hoy filtran directamente y dicen: yo con los países que no son grado de inversión no hago nada, no hago negocio, no hago nada. Entonces va a aparecer Paraguay en una lista, ¿verdad? Y ahí tenemos que estar preparados. Nosotros como país tenemos que prepararnos, porque creo que a pesar de los aciertos, de los errores que estábamos teniendo, estamos caminando firmemente hacia esa distancia, ¿verdad? Y este servicio de relocation tiene que estar instalado y Definitivamente. prácticamente
bien manejado, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que es parte del paquete que nosotros tenemos que ofrecer, ¿verdad? Vienen a Paraguay y van a recibir ese servicio, van a estar contenidos, van a tener el acompañamiento que necesitan para sentirse seguros de su inversión o de su decisión de venir al Paraguay. En el servicio inmobiliario, Lilian, ¿cómo estamos? Nosotros trabajamos con muchas inmobiliarias, pero tenemos una inmobiliaria aliada que es la que nos da el soporte para conseguir los inmuebles apropiados para el funcionario y su familia. Normalmente nos manejamos dentro de ciertos parámetros porque las multinacionales tienen ciertos parámetros, ciertos límites de precio, áreas de seguridad, entonces todo eso tenemos que manejar con las multinacionales para poder hacer la búsqueda bien filtrada hacia lo que tiene que recibir el funcionario en Paraguay en su búsqueda inmobiliaria. Claro, porque lo primero que uno imagina, si un ejecutivo va a ir a un país, ya sea una misión diplomática o no, también hay cuestiones, ya hay ciertos parámetros que cumplir. Claro. O sea, en materia de seguridad, ya sea de salud, a nivel educacional, hay ciertas cuestiones que también el servicio inmobiliario debe contar, ya se debe adaptar y se debe preparar para esos tiempos. Y me parece también, Andrés, y recalcando anterior lo del clima de negocios, tenemos que también estar preparados, me parece que en materia inmobiliaria, para recibir a la gente ya, tener las condiciones dadas, la parte de documentos también me parece muy interesante, muy importante, porque es un respaldo al trabajo serio, ¿no? A las empresas que realmente están trabajando de buena forma. Ahí hay mucho también que aprender, ¿verdad? Porque cualquiera que haya estado en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, en Europa, son muy buenos. Los servicios inmobiliarios son tremendos, ¿verdad? La figura del agente inmobiliario es una figura muy seria y que genera mucha credibilidad, ¿verdad? Y realmente el aspecto inmobiliario es fundamental, pero hay también otros aspectos que son subjetivos. Le vas a llevar a jugar fútbol, ¿qué va a hacer la señora? ¿Le vas a meter a trabajar en algún, por ejemplo, en la asociación de padres del colegio? Un aspecto importantísimo va a la felicidad de qué club le va a hacer al extranjero, ¿verdad? Sin decir nombre de clubes, pero depende mucho todo de englobar esa experiencia. La parte social, ¿no? Claro. ¿Qué servicio doméstico va a contratar? Sí. Todo eso es fundamental para que la experiencia sea global. Lógicamente que también la parte laboral tiene que acompañar, pero esto es un todo, ¿verdad? Entonces vos podés tener el mejor trabajo del mundo, venir a estar realizado, pero llegar a tu casa y tenés que administrar mal humor, malos ratos, descontento y no adaptación a la sociedad. Tenés que volver a un clima de negocio en tu casa. Tener un problema de clima en tu casa, ¿verdad? Entonces es muy importante esto, ¿verdad? El todo y el asesoramiento profesional que se anticipa a la necesidad. Claro. Vos, o sea, yo creo que cuando hablamos de servicios profesionales, porque Lilian tiene ya unos cuantos años haciendo esto, ¿verdad? Ella ya sabe lo que va a necesitar el cliente y ya puede anticiparse y evitar ya un descontento o un mal rato, porque ya vos le avisás, pues ya, mira, vos tenés que esperar esto del servicio doméstico, el nivel cultural es este, aquí es diferente la manera de hacer esto o lo otro. ¿Entendés? Entonces vos le vas, es como un entrenamiento, sí, una inducción, ¿verdad? Una inducción para que la persona entienda que viene a un país que tiene muchas falencias, que tiene muchas oportunidades, pero en donde si hace bien las cosas y se inserta adecuadamente va a tener éxito. Lilian, me gustaría hacerte dos consultas a la vez. Primeramente en el ámbito cultural, ¿cómo haces con tu experiencia? Porque recién Andrés daba el ejemplo, ¿qué haces cuando vas al Medio Oriente, por ejemplo, y no conoces nada? Indudablemente tenés que dar con la persona o la tecla correcta para poder asesorarte y no caer en cuestiones o en errores que te pueden llegar a condenar o una expulsión del país o de repente llegar también a otras medidas. ¿Cómo se hace para tratar con personas que de repente tienen otra religión, otro tipo de manejo en la vida social, etcétera? Y también en el ámbito de la tecnología, ¿no? ¿Cómo esa persona se puede contactar con ustedes que sí están trabajando de buena forma en este ámbito? Te explico. Como te mencionaba antes, nosotros tenemos un contacto previo con el expatriado antes de salir del país y hay una hoja, una planilla donde ellos llenan mucha información que para nosotros es sumamente importante.
si hay algún tipo alguna cuestión de salud, si hay alguna cuestión de religión, si hay algún factor importante dentro de la familia que nosotros tenemos que manejar. Y como trabajamos siempre con nuestros pares en los otros países, porque somos miembros de una red de relocation, ellos saben exactamente qué tipo de información es crucial para el servicio a destino, que es el que nosotros prestamos. Entonces nosotros manejamos esa información desde el inicio y tenemos un primer contacto, una primera llamada, y esa llamada es sumamente importante para saber qué es lo que podemos ofrecerle. Ahí se hace un contacto explicándole qué ofrece el país en ese aspecto, qué puede esperar, qué no puede esperar, si tenemos forma de contactarle con el grupo religioso al que pertenecen, o si hay algún servicio de apoyo, si tienen alguna enfermedad. O sea, todo ese manejo de información se hace en una primera conversación con ellos antes de salir de su país. Y después es una cuestión básica de buena comunicación que nosotros tenemos que tener permanentemente con ellos, y el saber administrar sus expectativas desde el día uno, el poder decirle, bueno, esto es lo que podés esperar en Paraguay, esto es lo que podés recibir en Paraguay, esto es lo que podés encontrar o con quién podés contactarte, y tratamos de enlazarle con grupos de interés. Y hay cosas que realmente no la van a encontrar, pero vemos la manera de suplir ese tipo de situaciones. Y en cuanto a tecnología, si bien en Paraguay este es un producto bastante nuevo, nosotros en la red estamos a prueba con una aplicación de teléfono en la cual el expatriado va a tener un código y va a poder seguir su proceso migratorio, su proceso de búsqueda de escuela o de inmueble online, ¿verdad? Es una cosa a tiempo real, y eso es algo a lo cual ellos están acostumbrados en otros países. Acá nadie ni siquiera sabe lo que es el producto de relocation, y con esto nosotros nos estamos poniendo al mismo nivel de cualquier empresa de relocation en el extranjero. Por eso nomás también podemos formar parte de esta red, porque estamos tratando de mantenernos al mismo nivel. Tenemos códigos estándares en cuanto a tiempo de respuesta, a tipo de servicio que tenemos que prestar, a documentación que tenemos que presentar o cumplir. Es estándar, es lo que tenemos que manejar con todos los clientes. ¿Cómo te encuentran o cómo encuentran a la empresa en la aplicación? ¿Cómo está? La aplicación está a prueba todavía. Está a prueba por la red, así es que nosotros no podemos todavía lanzar al público, ¿verdad? Pero estamos probando internamente. ¿Pero estarían lanzando? Nosotros creemos que en un mes más o menos eso tendría que estar disponible ya para nuestros clientes. Tiene que venir acá Andrés para hacer el lanzamiento. Sí, la prueba. Un poco todo cómo es. Sin lugar a dudas, sí. Mira, Línea tocó un tema muy importante. En Paraguay pues tenemos a veces procesos que son un poco largos y son muy tediosos, ¿no? Son tediosos y son duros y no son muy fáciles de seguir al cliente, ¿verdad? Esta aplicación lo que te va a permitir es saber, mira, usted está aquí, tu proceso de migración está en este estado, ¿verdad? A veces vos le podés decir al cliente que va a demorar algo y él se prepara para eso. Entonces, muchas veces con el afán de vender, personas o gestores ofrecen o hablan de tiempos que son irreales, y vos al extranjero cuando vos le prometés y él se queda con esa promesa. Sí. Por eso que ahí entra otra vez el aspecto cultural del bola, del que te dice te voy a enviar esto y no te envía, del que te dice te voy a ayudar con esto. En un afán sincero de ayudar al extranjero, nosotros en Paraguay somos muy abiertos y ofrecemos favores y cosas que a veces no cumplimos. Y al extranjero se le queda grabado eso. Andrés, aprovechando lo que mencionás y con tu experiencia, ¿han caído negocios, grandes negocios, por tener este inconveniente, por no tener un asesoramiento, por ejemplo, con lo que está comentando, que viene un extranjero que ha contactado con un empresario local y no se le dan las condiciones, esta recepción, esta primera impresión, que encuentran ciertas dificultades ya de hospedaje en primer lugar y otras cuestiones que hace que definitivamente el negocio caiga? Todo el día, permanentemente, sí. Eso sucede, ¿verdad? Cuando vos ves, es más, estamos en una zona corporativa aquí. Sí. Vos te vas a almorzar a un shopping, a un restaurante, hoy vos vas a ver
primero gente de todas las culturas, razas, colores, ¿verdad? Caminando por ahí. Yo cada vez que veo un extranjero digo, ¿quién será que le recibió en el aeropuerto? ¿Verdad? Entonces, por supuesto que sí, hay casos concretos de ejecutivos que tuvieron que volver porque la señora no se adaptó. Hay casos que tuvieron problemas con el servicio doméstico, que tuvieron problemas de diferencias o de hurtos. Hay casos de gente que no viene luego porque no consiguió colegio. Claro. Imagínate lo que es, ¿verdad? Entonces, no va a separar la familia, digamos. El país termina perdiendo mucho capital, muchos negocios, muchas oportunidades por esa falta de repente de estructura o de asesoramiento simplemente, ¿verdad? Para poder explicarle y dirigirle al extranjero, al migrante, a tener los mejores servicios y las mejores, hasta te digo, la experiencia gastronómica. ¿Entendés? Cuando ellos vienen de visita y cuando están todavía en una etapa de entender y de conocer y que tienen que enamorarse del país, cada detalle es fundamental. Fundamental. Totalmente. Bueno, qué importante saber y conocer que nosotros estamos avanzando, que tenemos de hecho el servicio de relocation y que también se están desarrollando aplicaciones como por ejemplo va a venir a explicar acá en el estudio del canal, entonces ya el compromiso está hecho. Vamos a mostrar un poco a todas las personas que están pendientes de eso, porque también el empresariado tiene que saber esto también, Andrés, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Entonces, le agradecemos muchísimo por estar aquí nuevamente con nosotros. Vamos a seguir hablando porque tenemos mucho para el año, para seguir conversando, Andrés. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Volveremos seguramente con Lilian, con Merch, ¿verdad? Sí, aplicación. Y con la aplicación hablar un poco, inclusive te descuidas, podemos traer a algún extranjero que hizo este proceso y que de la propia boca del extranjero te pueda contar cuál fue su experiencia y qué esperaba, qué no esperaba. Claro, excelente. Bueno, Lilian, gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias, muchas gracias a ustedes por la oportunidad.